vamos a estar en la mesa Kierkegaard y Heidegger. Iniciaremos con la presentación del maestro Ignacio Mancilla, quien es profesor del Departamento de Filosofía y del Departamento de Historia, fundador de la revista Intempestivas y fundador del programa radial Intempestivos. Su presentación se llama Tres pensadores de la angustia, Kierkegaard, Heidegger y Lacan. Demos la bienvenida al maestro Ignacio Mancilla. Bien, buenas tardes a todos y todos. Es lamentable, pero quería empezar con la exposición de un video que hizo un alumno de trabajo de fin de curso en una clase que doy en antropología, que se llama Antropología de las Emociones, y que fue dedicada a este semestre justamente a tratar el texto de Vigilius Cabiensis, del concepto de la angustia. Y bueno, no se pudo pasar, no se va a pasar por cuestiones técnicas ahí, y es un excelente trabajo de 4 minutos aproximadamente, en un curso que costó trabajo, porque en muchas ocasiones la angustia estuvo presente, ¿no? Entonces, voy a trabajar en términos generales estos 3 pensadores, tratando de situar de manera muy general las coincidencias que tienen y perfilando, aunque no voy a hacerlo en esta ocasión por cuestiones de tiempo, las diferencias que me parece donde estaría quizá el trabajo más difícil para hacer. Lo primero que me gustaría decir es que los 3 son pensadores que consideran a la angustia como un afecto fundamental que define en términos esenciales a lo humano, tanto Kierkegaard como Heidegger como Lacan. Lacan es, en el sentido estricto, lo saben creo todos y todas, un psicoanalista, y como tal se definió mucho tiempo como alguien que en su discurso, en la medida en que iba dirigido a los psicoanalistas, no pretendía de ninguna manera hacer filosofía, sino al contrario, inclusive afirma muchas veces, el término lo tomo de Lambadiou, es antifilósofo. Sin embargo, a pesar de ello, da un privilegio a la interlocución con los filósofos en distintos seminarios. Su enseñanza es fundamentalmente oral, ¿sí? Y en algunos seminarios claves de su enseñanza privilegia la interlocución con la filosofía. Pienso, por ejemplo, en el seminario 8, la transferencia, que aborda este término técnico del psicoanálisis que tiene que ver con el amor, y ahí hace una lectura muy competente del banquete del amor de Platón, y hace una reivindicación de el psicoanálisis como una erotología, retomando el discurso de Erisímaco, el médico, para definir el psicoanálisis como una disciplina que tiene que ver con la erótica de los cuerpos. Otro seminario, el seminario 10, que es el que aquí tiene que ver directamente con el tema, está dedicado a la angustia, todo completito, el año lectivo de 1960-1961, Lacan lo dedica a la angustia, y empieza ese seminario de manera más o menos diciendo lo siguiente: como se le ha criticado por que su psicoanálisis o su discurso es un discurso muy intelectualista, ¿sí? Muy conceptual, inclusive por ahí alguien le ha puesto el mote del góngora del psicoanálisis, cosa que no le incomodó de ninguna manera a él, ¿sí? Dice que se dice de su enseñanza que para nada se ha ocupado de los afectos, ¿sí? Y que esto de ninguna manera es verdad, pero que ese año, el año lectivo de 1960-1961, va a dedicarlo a los afectos, y a pesar de que siempre advirtió que su discurso estaba dirigido fundamentalmente a los psicoanalistas,
empieza diciendo que va a tomar los afectos y va a tomar un afecto fundamental, que es el de la angustia, para mostrar que los psicoanalistas no tienen ninguna idea de lo que son los afectos, ¿no? Esto lo dice así el fuerte, ¿no? Y empieza diciendo tres cosas fundamentales sobre la angustia que coinciden de alguna manera con la manera en cómo es planteada la angustia por Kierkegaard y también por Heidegger desde perspectivas distintas, ¿sí? Lacan dice, en primer lugar, que la angustia no es sin objeto, ¿sí? Algo que se comprende mal normalmente es que la angustia no es nada. Inclusive cuando ordinariamente estamos angustiados, luego se nos pregunta que qué teníamos, luego decimos nada, ¿sí? Porque justamente lo que está jugado de alguna manera en la angustia tiene que ver con la cuestión de la nada, tiene que ver con la cuestión del vacío, tiene que ver con la cuestión del deseo. La otra cuestión fundamental, estoy tratando de resumir lo más que puedo, porque es un seminario complejo, ¿no? Que dice Lacan sobre la angustia, es que la angustia es un afecto que no engaña, a diferencia de los otros afectos. Es decir, que la angustia es un signo de que hay ahí en el sujeto una presencia del deseo, ¿sí? Y en esa medida la angustia es un afecto que tiene una relación con la cuestión de la verdad, es decir, la verdad del sujeto, no la verdad en el sentido general, y desde esa perspectiva la angustia sería un afecto que no nos engaña, ¿no? Porque nos hace manifiesta la presencia del deseo. Esa es la segunda cuestión fundamental que Lacan desarrolla en ese seminario de la angustia. La tercera, ¿sí?, es algo que de alguna manera ya había adelantado Nietzsche, el gran filósofo, que también yo lo definiría como antifilósofo, tomando el término nuevo de Alain Badiou, ¿sí?, que la cuestión de la angustia tiene que ver con una presencia, una instancia que Lacan llama el gran otro, ¿sí? Este lugar de lo simbólico, este lugar del lenguaje, ¿sí? Y que normalmente la angustia denota en cierta medida que el otro está requiriendo algo de mí y que yo no sé muy bien qué es lo que quiere ese otro de mí, ese otro con mayúscula, y que esto es lo que me provoca angustia, ¿sí? Nietzsche había formulado de manera muy clara, insisto en ello, como predecesor del discurso del psicoanálisis. La relación entre el psicoanálisis y la filosofía es muy compleja, es muy ambivalente por parte de Freud, porque Freud, a pesar de que tomó clases con Brentano, ¿sí?, siempre a la hora de definir el psicoanálisis se deslindaba de la filosofía por muchas razones, y particularmente de la filosofía nietzscheana, entre otras por cuestiones políticas, porque sabemos que en esa época, ¿sí?, Nietzsche era tomado como bandera política por parte del nazismo, ¿sí?, y además Nietzsche se había vuelto loco. Entonces eran dos razones, digamos, epistémicas, por decirlo así, o políticas, todo depende de cómo se lea, por las cuales Freud no quería tener ninguna relación con la filosofía, ya que él intentó todo el tiempo adscribir el psicoanálisis a la ciencia, ¿sí? Nietzsche advertía que aquello que queremos más propiamente, aquello que queremos más íntimamente, lo voy a decir así, lo más querido por nosotros, es justamente lo que nos pide ese gran otro, ¿sí? Yo aquí recuerdo el pasaje bíblico de Abraham, ¿sí?, que justamente lo que le pide Dios, esta manera de ser de este gran otro, lo que le pide Dios es lo que más quiere, ¿sí?, es decir, a su hijo primogénito, ¿sí? Y todo este pasaje que denota toda una cuestión ética, toda una cuestión estética, trabajada por supuesto por Kierkegaard, ¿sí?, Abraham tiene que soportarla en silencio, es decir, no tiene manera o no hay forma de que comunique a otro esto, y esto no es sin angustia, ¿sí?, por supuesto, ¿no? Es muy sabido el pasaje donde el hijo primogénito le pregunta al padre, ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Y la respuesta
es una respuesta mentirosa, ¿sí? En cierta medida, porque la respuesta es: no te preocupes, ya Dios lo proveerá, ¿sí? Y el hijo no sabe que es él el que va a ser sacrificado ahí en esa escena, ¿no? Derrida le dedica páginas geniales a este pasaje en un texto formidable que se llama Dar la muerte. Implica todo el problema de la angustia que trabajará Argentina, ¿sí? Toda esta relación entre la angustia y la muerte, que es un tema trabajado también por Heidegger, ¿no? Todo el problema de cómo nos angustia la cuestión de la muerte. Y esto va a ser una de las definiciones fundamentales de la angustia para Heidegger, ¿sí? En tanto, lo que nos angustia es el sabernos como seres para la muerte, es decir, el sabernos como seres que tenemos un límite, límite a la posibilidad de las posibilidades que tenemos abiertas en la vida. Entonces, Lacan insiste en que la relación con la angustia está mediada a través del deseo, ¿sí? Y que en esa medida la angustia está entre el deseo y el goce. Es decir, la angustia funge como tapón, voy a decirlo de esta manera, entre el deseo que nos habita como seres humanos. Ya Spinoza había sostenido en la ética demostrada según el orden geométrico, ¿sí? Que la esencia del ser humano es el deseo, ¿sí? Dicen por allí que Lacan tenía en su departamento graficada la ética demostrada según el orden geométrico, ¿no? No ha llegado a mí y no sé si circule este diagrama que tenía allí en su departamento, Lacan, de esta ética, pero indudablemente que la ética espinociana juega un papel enorme en la formulación de la ética del psicoanálisis, que es siempre una ética del deseo y nunca una ética del ideal, nunca una ética del bien. Porque para Lacan, las éticas todas, incluyendo la de Kant, incluyendo la de Aristóteles, son éticas del alma. Es decir, son éticas que persiguen el bien, que persiguen el ideal, mientras que para él la única ética válida es la ética del deseo, y es una ética que tiene que regirse por lo real, ¿sí? Este es el planteamiento que hace Lacan en uno de sus seminarios que dedica al tema de la ética. Pero el tema es la cuestión de la angustia, ¿sí? ¿Dónde es donde se parecen estos tres pensadores grandes, ¿sí? Uno, un antifilósofo, Kierkegaard, así lo leo yo como antifilósofo, también como un pensador antiacadémico, ¿no? A pesar de que este evento esté organizado por una sociedad académica Kierkegaard, que es paradójico, ¿verdad? Pero en fin, ahí está jugada algo de este orden. Y Kierkegaard advierte de manera muy clara que la angustia es del orden del pathos, es decir, de la pasión, ¿sí? De aquello que tiene que ver con la cuestión de la sensibilidad, con la cuestión de las emociones, por supuesto, ¿no? Y Kierkegaard es muy fino cuando nos dice que hay una relación ambivalente del sujeto con la angustia, porque, y leo la frase, ¿sí? El hombre, así dice Kierkegaard, tampoco puede ahuyentar la angustia porque la ama, y propiamente no la puede amar porque la huye, ¿sí? Esta dimensión paradójica, o mejor dicho, parajódica de la angustia, ¿no? ¿Sí? Hace que el sujeto finalmente se desvanezca cuando aparece la angustia. Es decir, no hay no solamente el sujeto, sino ni siquiera la instancia de donde nos viene el deseo, que es la del otro, también desaparece, ¿sí? Y desde esta dimensión, por eso era interesante que se hubiera visto el video, porque el video muestra muy claramente, no demuestra, sino muestra, ¿sí? En términos audiovisuales, qué es lo que ocurre subjetivamente cuando alguien está preso de la angustia, ¿sí? Esta es la definición. Por lo tanto, en la medida en que la angustia es del orden del pathos, ¿sí? Para Kierkegaard hay una cuestión fundamentalmente clave con relación a la cuestión de la angustia, que es yo no puedo llegar a ser mí mismo de la manera más auténtica si no me confronto con la angustia. Es decir, la angustia para Kierkegaard no es algo del orden de lo negativo, sino es
algo positivo. Es aquello que me permitirá ser lo que yo puedo ser o quien puedo devenir a ser auténticamente. No puedo devenir lo que soy auténticamente si no es a través de la confrontación con la angustia, es decir, a través de la confrontación con la nada. ¿Sí? Este es el planteamiento en términos muy generales de la angustia de Kierkegaard. ¿Sí? Por otro lado, ¿sí? Heidegger sitúa la angustia algo muy parecido a la manera en cómo la piensa Kierkegaard, ¿sí? Porque también para Heidegger, aparte de la cuestión de que la angustia tiene que ver con el asunto de la muerte, ¿sí? Tanto es el límite de nuestras posibilidades y es un límite infranqueable, dice Heidegger en Ser y Tiempo, ¿sí? También Heidegger piensa a la angustia como el afecto fundamental en el sentido ontológico de la palabra, ¿sí? Desde esa dimensión hay un parecido, ¿sí? Hay diferencias que tendría que trabajar con calma, pero ahorita me contento con presentarles estas reflexiones preliminares por la cuestión del tiempo, porque el tiempo es muy angosto, ¿no? Y la angustia es eso, angostamiento del camino, ¿no? Angostamiento del tiempo también, ¿no? Es decir, el tiempo se nos angosta, se nos acaba, ¿sí? Y en la medida que se nos acaba la vida, y ahí aparece la cuestión de la angustia, ¿sí? Para Heidegger, la angustia no está presente solamente en la medida en que se hace presente la nada, sino que la angustia se juega fundamentalmente en el mismo ser del mundo, ¿sí? Heidegger dice, el ante qué de la angustia es el estar en el mundo en cuanto tal. Es decir, lo que me provoca a mi angustia finalmente es mi situación de estar en el mundo, de ser en el mundo, ¿sí? Y lo que me provoca la angustia es el carácter abierto que tengo de la vida ante mí, ¿sí? En tanto no puedo asirla de un golpe, en tanto está siempre como algo que está por hacerse y por determinarse hacia adelante, ¿sí? Y en esa perspectiva, ¿sí? Me angustio ante el ser como un todo, ante el ser del mundo, ante mi situación mundana, ante la perspectiva de la vida toda, ¿sí? En esta dimensión, tanto para Kierkegaard como para Heidegger, insisto, la angustia es un afecto del orden de la estructura del ser, de la vida humana particularmente, ¿no? Para Lacan, la terapia psicoanalítica no puede ser una terapia exitosa si no se confronta con la angustia. Inclusive va a llegar a decirles a su auditorio en este seminario de la angustia, ¿sí? Que deberían de angustiarse, ¿sí? No es exagerado, dice, decirlo de esta forma ante ustedes como analistas, porque la angustia está presente en la terapia analítica y no se trata de orientarla. No se trata como en las terapias de ahora, modernas supuestamente, y se le critica mucho al psicoanálisis anacrónico, y la verdad de repente uno se queda pasmado ante este tipo de afirmaciones, ¿sí? Por muchas cosas, a veces inclusive por el desconocimiento que implica la obra de Freud y particularmente de la obra de Lacan, quien subvierte radicalmente la obra freudiana y aporta cosas muy propias de él, ¿sí? Una de ellas la del objeto A, es decir, siempre que haya angustia tiene que ver el objeto A en la medida en que el objeto A es el objeto causa del deseo, ¿sí? Y por lo tanto la angustia aparece como un tapón ante el deseo, es decir, a la angustia vela mi deseo, la angustia oculta mi deseo, y desde esa perspectiva la verdad de la angustia se comporta un poquito a la manera como se presenta la verdad en Heidegger, es decir, como aletheia, como aquello que oculta y desoculta. Por último, citaré la frase, porque ya me queda poco tiempo, ¿sí? Ya me pasaron la tarjeta amarilla, que es la cuestión de la afirmación de Lacan. Lacan introduce el tema de la angustia desde un seminario anterior al seminario 10, ¿sí? Que es el seminario de la identificación. ¿Sí? Allí introduce la angustia e invita a hablar a una clínica formidable, una psicoanalista mujer llamada Piera Alonier, ¿sí? Y esta clínica presenta de manera genial el tema de la angustia y se pregunta sobre si un psicótico se angustia o no, ¿sí? Esta
problemática la voy a dejar de lado, ¿sí? Pero allí Lacan nos advierte, aparte de introducir toda la cuestión de la topología, ¿sí? Para poder avanzar su discurso psicoanalítico, que la angustia es el temor de lo que el otro desea en sí del sujeto. Es decir, Lacan va a llegar a formular de manera clara en este seminario de la angustia la siguiente pregunta: ¿qué quiere el otro de mí? ¿Qué me quiere? ¿Sí? Y es esto lo que angustia. Muchas gracias.